Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro que realizamos, que les proponemos desde Ediciones ICUS para la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la FILVEN 2020, en esta ocasión, en este año tan particular para todo el mundo, en el que nos toca encontrarnos y acercarnos a la distancia, en esa contradicción, mediados a través de las pantallas. Pero aquí estamos, hoy, con una presentación que nos alegra mucho compartir con todos ustedes, porque se trata de un libro de poesía venezolana, si se quiere. Un libro que hemos publicado hace algunos meses, a fines de 2019, aquí en la Argentina, y que tengo en mis manos y que se los voy a mostrar en pantalla, que se llama Imba, Voces del Tiempo, Poemas desde Nuestra América, libro de Lilia Ferrer Morillo, con quien hoy vamos a tener una linda conversación para que nos cuente acerca de esta propuesta literaria, acerca de este libro, y por qué no también encontrarnos con algún recitado de alguno de estos poemas que son muy bellos, muy sensibles, por cierto, una poesía que, como dice en su introducción, son textos que no vienen a decir lo que es políticamente correcto, sino lo que no puede ser olvidado. Son poesías que denuncian el racismo, que denuncian el odio racial, que denuncian el patriarcado, que denuncian el machismo, que denuncian la violencia voraz del capitalismo salvaje, y cómo eso impacta de lleno sobre nuestros cuerpos. No quiero dar mucho más preámbulo sobre estos textos para que nos cuente Lilia precisamente cómo llegamos a este libro, Imba, Voces del Tiempo. Les voy a presentar a Lilia Ferrer Morillo. Ella nació en la Sierra Coreana, al noroeste de Venezuela, lugar de la gesta heroica del sambo José Leonardo Chirino. La autorreferencialidad de los territorios y actores vinculados a la primera sublevación insumisa de los cimarrones, ocurrida en 1795 en Macanillas, fue determinante en la necesidad vital de la autora de autonarrarse desde la africanía que la habita. Participó en varios proyectos literarios abiertos y autoconvocados, entre ellos Versar la Paz, antología poética por la paz en Venezuela y el mundo, del año 2019, y es autora también del Glosario Afrocampesino de la Sierra Coreana, del año 2018, autora de un centenar de poemas y relatos breves sobre un tema que ella denomina la africanía que somos. Muchos de estos textos fueron presentados en cumbres, palenques y quilombos, espacios culturales y de la afromilitancia, donde las voces negras son narradas. Un libro que ha tenido una muy linda recepción aquí en la Argentina. Hemos tenido la oportunidad de presentarlo durante fines del 2019 y este año nos encontró con algunas dificultades para poder encontrarnos de manera presencial, pero hoy tenemos la posibilidad de encontrarnos con esta presentación para ustedes en esta feria tan linda como es la FILVEN 2020, y también con la oportunidad para Lilia de encontrarse con su querido pueblo venezolano. ¿Cómo estás, Lilia? Muchas gracias por este encuentro, y bueno, adelante. Gracias, Federico, y gracias a Ediciones SICUS por esta, debo decirlo así, hermosa, grande, muy grande oportunidad de estar en mi país, Venezuela, en un evento, bueno, por todos queridos, por todas queridos, que es en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, espacio querido que trae a mi memoria grandiosos recuerdos, pues, de todo lo que es el transitar, porque la Feria del Libro ahora en sus nuevas versiones son ferias itinerantes, ¿no? Que verdaderamente
se mueven desde esa centralidad que usualmente fue hacia los diversos rincones de nuestra gran patria Venezuela. Estoy muy agradecida con mi casa editorial, estoy muy agradecida por este acto que, bueno, me hace encontrarme y reivindicar, pues, y levantar, como siempre ha sido, diversas banderas, ¿ya? Una de ellas tiene que ver con también la poesía, ¿no? A la cual tributamos, pero que siempre tiene esa conexión mágica y necesaria con la propia referencialidad en ese lugar, ¿no? Ese espacio que aunque en este momento no ocupemos o no esté ocupando, siempre me está habitando, ¿no? No solo la africanía, sino también mi amada tierra Venezuela. Gracias a Sicus, gracias Fede por este encuentro. Hay una serie de circunstancias que yo defino como mágicas, ¿no? Y que en el medio de ese acto que tiene toda esa connotación mágica y también política poderosa, respecto a la publicación de este libro en Argentina, de este poemario en Argentina, siempre digo también, y también lo hago con gran agradecimiento, que se encontraron los fumbis o los espíritus, ¿ya? Precisamente de toda esa connotación mágica, religiosa y de la espiritualidad, de las diversas espiritualidades de matriz también africana, para que este libro se hiciera posible. Recuerdo incluso que hace un año atrás, cuando el libro estaba recién saliendo del horno, porque el libro en sí mismo, tal y como lo definía hace un año atrás Coco Manunquian, el director de esta fundación que es SICUS, decía que SICUS no solo hace libros, hace milagros, y creo que INVA define muy bien, ¿no? Eso del hacer milagros, ¿no? Y de la confluencia de todas las energías para que pudiera ser, ¿no? Especialmente porque digo que antes lo he manifestado y bueno, siempre hay que referirlo, precisamente para quienes, desde lo que es el activismo negro, y bueno, y además siendo mujeres que nos encontramos en otras formas de feminismos, no es muy fácil, no es una empresa sencilla para una mujer negra, para una mujer racializada, para una mujer ya lo es un poco difícil. Y cuando se esté una mujer con una piel habitada o que habita una piel, o que habitamos determinadas pieles e historias, también se hace bastante difícil, ¿no? Especialmente porque hay una especie de irrupción en contra de lo que establece la norma, ¿no? Y los cánones un poco más hegemónicos también. Y bueno, por ahí las dificultades. También hay otras dificultades que tienen que ver con el hecho mismo de que antes de la publicación está el acto mismo que tiene que darse de poner en código, de registrar en códigos, en este caso la poesía o la palabra, en cualquiera de sus formas de manifestación y de creación. Todo lo que son los signos de conciencia, como yo lo denomino. Y resulta que para algunas y para algunos, para algunos, ese poner en código implica primero una superación, superar formas de silencio que han sido históricamente impuestas. Entonces, irrumpir en contra del silencio ya es en sí mismo, es un acto de mucha fuerza y bueno, pero cuando ya se logra es luego entonces también conseguir todas esas energías que confluyen para que se pueda dar. Así que bueno, INVA surge al interior de toda esta experiencia mágica, uno, de registrar en códigos esto que es un acto también de descubrimiento, de redescubrimiento, y que tiene que ver con las reexistencias de la diáspora africana, de las mujeres negras, de la cimarronía que somos, para poner en código todo aquello que ha sido históricamente silenciado. Y después también, y esto es bien importante, el tema mismo, ¿no? que está implicado en estos códigos y en esta escritura, que es la poesía que está diciendo algo. El acto poético
que está tratando de interpelar y que está también confrontando y que está diciendo y visibilizando que hay crímenes de odio racial que están ocurriendo, ¿ya? Que hay desencuentros que se dan no solamente en el terreno de las formas de pensamiento y de las corrientes de pensamiento, o de las mismas tensiones que ahora estamos asistiendo, pues, y que vemos con gran, incluso espectacularidad, que trascienden únicamente o lo que siempre se nos decía, que eran diferencias de naturaleza partidarias, políticas, y resulta que hay otras diferencias, ya marcadas por unas y por unos y silenciadas por razones que luego se pueden discutir por otros y por otras, respecto a estas diferencias que son que anteceden las diferencias partidarias, ¿no? Y que tienen que ver incluso con el ADN constitutivo de nuestros estados-nación. Me refiero específicamente al racismo y a crímenes de odio racial que ocurren en ese que es nuestro contexto inmediato. En 2014 y 2017 en Venezuela acudimos a actos tal vez anteriormente no vistos, ¿no? Crímenes que tal vez sean hasta inenarrables por todas las connotaciones, ¿no? Y todas las aristas que están implicados en estos crímenes, pero a los cuales el componente racial tal vez en algún momento ha sido invisibilizado. Bueno, INVA está diciendo que hay crímenes que han ocurrido y que bueno, que necesitan ser también poetizados, es decir, esa realidad también necesita ser vista con otros códigos. Sí, bueno, precisamente el caso del joven Orlando Figueras, de 21 años, ese caso aparece en tu libro, y es un caso quizás emblemático, no sé cómo lo tomás vos y por qué elegiste ese caso, cómo fue que, quizás no fue que lo elegiste, sino que simplemente la sensibilidad, la necesidad también fue de tocar ese tema y versarlo. Sí, está qué bueno que lo dices en esos términos, ¿no? Eso de cómo lo elijo, ¿ya? En las experiencias últimas que he tenido y las reflexiones respecto a esta creación y a esta necesidad también de decir, ¿no? Y de decir de determinada forma, de ficcionar o de la confluencia también que se da, ¿no? Entre eso que es la literatura y la realidad. Creo que, y reflexionando mucho, hay un acto de reflexión, de introspección, de autoanálisis también respecto a por qué y cómo, ¿no? Y resulta que debo decir que no solo soy una mujer negra, campesina, racializada, obviamente como lo soy, ¿no? Sino que además soy activista en las luchas antirracistas, antidiscriminación, antixenofobia y todo esto, ¿no? También otras más. Pero hay casos que te encuentran, ¿ya? Y es decir, no es que elegimos, no es que siempre elegimos, ¿ya? Y no es que vamos y tomamos una decisión respecto a cómo poner en escribir de determinada forma o crear en determinados códigos ante eso que es un evento y una situación, en este caso, tan dolorosa, tan conmovedora, tan inusual, al menos en nuestros contextos inmediatos de donde vengo, pues, de Venezuela. Entonces, no se trata de elegir, se trata de que hay toda una especie de, también la misma realidad te confronta, te interpela y te lleva y te dice, y casi que las palabras te las coloca, ¿no? Y hay también toda una bronca y una bronca que siempre, o tal vez lo he dicho con alguna frecuencia, y hay un dolor que está inoculado por ahí, pero como el interior de una lágrima que no logra caer, que nunca cae, y que está ahí presente y que cuando ocurren ciertas
situaciones, entonces existe esa necesidad de decir, Orlando Figuera, cuando ocurrió lo de Orlando Figuera, en el marco de lo que han sido las denominadas guarimbas, que en los últimos años, especialmente a partir del año 2014, tuvieron lugar, han tenido lugar en Venezuela, y la guarimba, según y la promueve la oposición venezolana, o ellos la promueven de esta manera, como espacios de resistencia, perdón, en contra de lo que ellos decían, han dicho siempre, es el régimen. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una observancia en torno a ese lugar de resistencia que es la guarimba. Entonces, he pensado y he tratado de significar, resignificar, o de más bien de decodificar ese que es un espacio de resistencia, y especialmente asociado a lo que es la resistencia, porque si de algo sabemos, los afrodescendientes, las negras, los negros, los cimarrones, en todos los contextos del continente americano, toda la diáspora africana en el continente, si de algo sabes precisamente de resistencia, creo que incluso la humanidad toda, a la humanidad toda, la diáspora africana planetaria le da lecciones sobre resistencia al planeta en su conjunto. Entonces, cuando ocurren situaciones como las que ocurrieron y han ocurrido y siguen ocurriendo en Venezuela, respecto al lugar, al territorio, al espacio que se promueve, ¿ya? Y que se coloca en términos mediáticos, que se posiciona como espacio de resistencia, entonces hay que analizar, ¿no? Y hay que confrontar también con esos códigos anteriores que nos dicen que los lugares de resistencia tienen ciertas características. Entonces, en uno de esos espacios muere, es asesinado, y acudimos además con gran espectacularidad, como ya lo decimos, porque esto tiene toda una manifestación más mediática, sin precedentes, ¿ya? Y lo digo así porque estoy recordando ahora recientemente lo que ocurrió en mayo, el 25 de mayo en Estados Unidos, con el asesinato de George Floyd, y que todos también acudimos y pudimos ver, pero por casualidad, que esto había ocurrido porque una mujer negra joven pasó y pudo entonces con su celular grabar esta situación. Entonces, pero fue un acto fortuito el que esto ocurriera, pero qué suerte que pudo además ser grabado, ¿no? Pero en el marco de lo que son las guarimbas hay toda una maquinaria más mediática dispuesta para que todo cuanto al interior de estos espacios de toma, de asalto, y de sangre y de mucha criminalidad, ocurren eventos que son difundidos en todo el planeta y colocado como matriz de opinión en contra incluso del propio país Venezuela, para conspirar con la OEA a la cabeza en contra del gobierno legítimamente, los gobiernos legítimamente que se han elegido en los últimos procesos en Venezuela. Entonces, en la plaza hay un lugar emblemático en Caracas, que es un lugar que es muy diferente. Después lo pudimos ver cuando hay un espacio de resistencia en Chile, en las últimas manifestaciones del año pasado, y resulta que esa Plaza Italia se convirtió en un espacio verdaderamente de resistencia y de dignidad, a contramano de lo que aquellos otros espacios como la Plaza Altamira en Venezuela ha sido, pues. Y ahí tuvo lugar el acto en el cual a un joven negro de 21 años, que es Orlando Figuera, que sale, está en plenos guarimbas del año 2017, en el mes de mayo, ya casi avanzado mayo. Este chico sale de un supermercado, y porque era un empacador de víveres en este supermercado, y no podía desplazarse porque todas las calles estaban cerradas, el transporte público también estaba impedido de circular, porque esto es la guarimba. La guarimba es el cierre absoluto por mercenarios que son pagados, que son tarifados para cerrar y para crear el caos, la confusión y también la muerte, porque quien no pueda desplazarse, ha habido muertes que ocurren porque alguien está infartado y no puede ser trasladado.
Bueno, entonces se va a impedir, este chico sale y lo ven negro, un joven de 21 años, un chico, la piel habla en sí misma, la piel no solo dice que tienes un origen étnico-racial, la piel dice incluso si tienes una condición económica, ya está más, una condición económica específica, si puede ser ubicado en una de esas categorías odiosas que dicen que estás en un sector A, B, C, D, E, o estás en la periferia, ¿no? En lo más bajo de esas estándares. La piel de Figuera habló mucho y habló alto respecto a esto. Su voz no dijo nada, absolutamente nada, porque es de esas voces que están históricamente silenciadas. Y entonces con eso que dice la voz es señalado y es marcado y entonces es chavista, es señalado de ser chavista, es insultado por esto, es perseguido por esto, utilizan armas punzopenetrantes para lacerar su piel y como acto final, el acto final fue prenderle fuego. Y entonces vemos a Orlando Figuera que se desplaza dolorido su cuerpo. Yo veía esa imagen, ¿no? Con gran impresión, aún circulan esas imágenes en las redes, ¿ya? Y el mundo absolutamente hace silencio sobre esto. Y el joven le decían, lo señalaban de ser negro, este negro chavista, ¿ya? Y entonces cuando ya lo marcan de negro y le dicen chavista, entiendes que hay dos, estamos en presencia, ¿no? Las propias voces de quienes lo masacraron, quienes lo quemaron, quienes lo lincharon, un linchamiento como ocurrió en 1939, y esto fue también parte de la inspiración del libro, y aquí cierro esta idea, como ocurrió en 1939, hay un hombre blanco judío comunista, su apellido es Meripol, que ve una fotografía publicada en un diario de dos hombres que cuelgan de un álamo, y hay una fiesta en torno a estos dos cuerpos, ¿no? En Estados Unidos en plena época de segregación. Y resulta que este hombre se impresiona tanto, ¿ya? Y este hombre escribe un poema que denomina Frutos extraños, que después luego entonces hay una intérprete de jazz muy conocida, una mujer negra, segregada, una mujer que muere por ser negra incluso, Billie Holiday, que canta Los frutos extraños, con toda una... entonces hay todo un vínculo, ¿no? Un vínculo entre aquellos cuerpos, aquellos cuerpos quemados que pendían de los árboles, y este cuerpo de Orlando Figuera, que también es quemado por ser negro y por ser quien, y por portar una piel que le da un lugar en los estamentos sociales que le vinculan con lo que en Venezuela es menospreciado como el lumpen, como los olvidados de la tierra, diríamos, ¿no? Los olvidados de la tierra y merece morir. Entonces, ¿qué hago yo con la poesía? Lo que hago es conectar, ¿no? Todos aquellos eventos donde Billie Holiday con mucho dolor canta Los frutos extraños, que son esos cuerpos que cuelgan y en torno a los cuales hay una fiesta, había una verdadera fiesta de celebración, los niños celebrando, vestidos de domingo, vestidas de domingo las niñas, ¿okay? Es un acto de celebración y entonces este hombre que antes ha escrito el poema, que envió y publicó en el diario, en el periódico del Partido Comunista en Estados Unidos, y que luego se da a conocer y es el himno, el gran primer himno en contra de la segregación racial en Estados Unidos. Frases de este canto están en el poema que le dedico a Orlando Figuera, porque creo que es lo mismo, ¿no? Es el mismo odio que no tiene tiempo. Por eso yo digo que son las voces del tiempo, y el odio es casi atemporal, mientras este odio es un odio sin tiempo, o es un odio que está en todos los tiempos, ¿no? Que transversaliza las historias. Puedo leer un poco de... Me encantaría que pasemos a la poesía. Un último un comentario que quería hacer también, que se me vino a la cabeza a partir de lo que narrás, Lilia, es también el caso de Patricia Arce. Recordamos que hace un año exactamente, o aproximadamente en realidad, comenzaba el golpe de Estado en Bolivia, que bueno, ya pasaron las elecciones y es un país hermano que recupera su democracia, pero
Recordemos el caso de Patricia Arce, que era alcaldesa de Vinto, y que en el contexto en el que se inicia la violencia del golpe de Estado en Bolivia, es tomada de rehén, le cortan el pelo, le tiran pintura, es humillada públicamente. Hoy vuelve a ser senadora allí en su país, con sus convicciones, por supuesto, para representar a su pueblo y defender a la democracia, pero en ese momento fue víctima de esa violencia misógina también, y por supuesto racial, Sí. y que se enmarca en estas formas que vos narrás también, ¿no? Y que tienen que ver con esas humillaciones, y en ese es un caso próximo también, y que se enmarca en esta historia de resistencia en América Latina. Quería mencionar el caso de Patricia Arce. Lilia, bueno, me encantaría que pasemos a la literatura, a la lectura, mejor dicho, de tus versos. Sí. Comento como un comentario brevísimo a lo que acabas de decir sobre Patricia Arce. Hace un año atrás, cuando presentaba en la sede de Callao del Partido Comunista el poemario Imba, Voces del Tiempo, un periódico atrae mi atención, y es una publicación periódica quincenal del partido en el que decía la tapa del periódico sobre respecto al golpe de Estado en Bolivia. 3 frases, 3 o 4 o 5 frases era la tapa, y una gran imagen. Decía: golpe de Estado fascista y racista. Fascista y racista. Después de las elecciones, el día lunes, recibí un audio de la propia Patricia Arce denunciando e insistiendo sobre el racismo, porque incluso alerto un poco, y esto, los analistas, ¿ya? Los pensadores, los intelectuales denominados progresistas, han hecho análisis, y voy a decirlo así, la variable étnico-racial ha quedado por fuera. Es decir, no se han atrevido, aún hoy, algunos no pronuncian, ¿no?, que ese golpe de Estado fue un golpe de Estado también racista, ¿ya? Es el odio al diferente. Y si ese diferente está encarnado por pueblos originarios, por un Estado que se autodenominó y decidió en proceso constituyente ser un Estado plurinacional. La gran diferencia entre Bolivia y el resto de las naciones del continente es que es el único, mientras que el resto se define república o algún otro estatus que tenga en función del nivel de coloniaje que aún existen, ¿no?, las colonias de nuestro continente. El único Estado que se autodefine constitucionalmente como Estado plurinacional es Bolivia. Voy a leer el poema Mosi. En el poema Mosi hay mucho de los frutos extraños de Billie Holiday. Incluso está la historia de Billie Holiday también. Mosi es uno en Kikongo, lengua bantú que nos hace verbo y tiempo. Mayo invernal que languidece, y una colonia tricolor se va agolpando, como enjambre cardumen, como banco de humanos que van y que vienen, iguales pero separados. Nueces de palma se agitan, van de una mano a la otra, de la otra a la tierra, de la tierra al fuego, cosecha amarga, la misma de ayer y de antes. Piel negra que se desnuda, que corre angustiosa, desnudos sus surcos, desnudos sus sueños, y el aire se impregna de un cuerpo prendido, iluminadas sus alas de fénix herido. No le mató la neumonía, le mató Dallas. No hubo árbol, ni raíces, ni hojas heridas, solo fuego y sangre, y podermis desnuda y desprendida, por aquellos iguales, pero separados,
por aquellos que hoy duermen sus conciencias con la falsa bandera de la misión cumplida. Mosi, si me permite, y tenemos aún tiempo, quiero leer otro poema sobre resistencia. Tatú. A Héctor Anuel Moreno, el tiempo y sus tiempos. ¿Qué es la resistencia? Resistir es remontar el tiempo, es trascender heridas, es haber cruzado la africanía y sobrevivir a 500 y más años de olvido. Resistir es apilarse quietitos en ataúdes transatlánticos y no escuchar el pestilente silencio de 2000 lenguas fundidas en un único grito, de pieles negras que se desilvanan y vuelven a recomponerse 1, 2, 10.000 veces contigo. Resistir es haber llegado aquí, los pies del árbol que sangra, los pies del árbol herido. Cosecha amarga es haber llegado hasta aquí y que el odio te inunde los sentidos. Resistir es colectivizar los sueños, sí, en colectivo. Solo así se remonta este fuego que quema, que duele más allá del dolor mismo. Resistir es olvidar que tras el fuego tras las piedras cenizas, y con ellas una escena que navega para sumergirnos en el miedo prohibido. ¿Qué es la resistencia? No será nunca el brazo ejecutor de ese fuego tortuoso, inhumano, descarnado y carente de sentido. Menos aún quien dicta la orden, ¿no? Resistir es morir y aún así seguir vivo. Hay un tercer poema, dije uno, voy en el tercer, que es el poema de cierre, que es un poema que quiero mucho. Es un poema, es una declaración de nuestra condición plurinacional, es Imba, y está ilustrado, por cierto, por Carla Minelli. Es una ilustración hermosa de Yulimar Rojas, de nuestra gran atleta Yulimar, y es un poema esperanzador. Pero es también una declaración de esa plurinacionalidad, como ya lo dije. Imba, sueños del tiempo. Imba Caribe, Tupí y Girajara. Imba Chipcha, Araguap y Piaroa. Imba Yanomami y Guajibo. Los de la Mama Pacha, los de la Madre Tierra, tótem del tiempo. Imba Bantú y Yoruba. Imba Swahili, Lingala y Kikongo. Imba Zulú y Nguni. En sus lexías no hay lejanía semántica. Somos Imba, como Masimba, Casimba y Timba. Imba, resignificada, resemantizada, humanizada, originaria, en resistencia, la nuestra, antípoda de tu malquerencia, como marimba, muchos. Todos nosotros, sin guari, que es decir, sin odios, sin sus dolores, con otros fuegos, sin cuerpos negros, balanceándose en la brisa del sur. Muy bello, Lilia. Estamos compartiendo la presentación de Imba, Voces del Tiempo, con Lilia Ferrer Morillo, este poemario que hemos publicado aquí en Argentina y que estamos presentando en esta edición de la Filben 2020. Queremos contarles a nuestro público, a quienes estén allí prendidos a esta transmisión, que van a poder encontrar Imba en formato digital. Aquellos que se interesen lo van a poder encontrar en la Filben, y también lo pueden encontrar en la página web de SICUS, sicus.org.ar.
pero invitamos, por supuesto, a encontrarlo disponible de manera digital en la Filben para esta ocasión. INBA, Voces del Tiempo, poemas desde nuestra América. Queremos agradecer este tiempo, brindarnos esta posibilidad a la comisión organizadora de la Filben, que trabaja con mucho empeño, con mucha dedicación, y que nos brinda esta posibilidad de encontrarnos desde SICUS, y por supuesto también, Lilia, como decía al comienzo, la posibilidad de volver a encontrarte allí con tus compatriotas. Así que vamos a ir dando cierre a este encuentro. Te dejo la palabra para que puedas despedirte de esta velada, y si querés compartirnos algún texto más también, seguro va a ser más que bienvenido. Sí, nuevamente expreso mi agradecimiento a las y los organizadores de la Filben, además por la posibilidad de la participación de SICUS, mi casa editorial. Bueno, me siento abrazada por SICUS, ¿no? Me siento sostenida, contenida y abrazada. El año pasado llevaron INBA a la Filben, algunos pocos ejemplares de los primeros que salieron del horno, y ahora estamos presentando, y es motivo de alegría, agradecimiento. Quiero cerrar leyendo un poema que he dedicado a una mujer chilena, exiliada de la última dictadura de Chile, de la dictadura chilena de Pinochet, hija de exiliados en Venezuela, y que fue muerta, asesinada en una guarimba en el estado Mérida en 2014. He denominado este poema Yumi Ye Solé, a Gisela Rubilar Figueroa, artesana del tiempo. No hay paralelismos entre una bala y la otra, entre aquella que explotó la bóveda craneana del hermano Allende y está alojada en el epicentro externo de tu ojo derecho. Es el continuum de una historia inacabada, por la resistencia de los pueblos, por las causas que defiendes. ¿Viste que no se termina de definir la Camilita? Pero tú eres otra cosa, mujer bonita, la que lucha, la que derriba muros y construye puentes, la artesana, que está a un pie de tiro y aún así no deja de amar y luchar por la libertad. Gisela Mapuche, borrada por la prensa heredera del mercurio chileno, cómplice y verdugo, palabra escrita con la sangre de los pueblos. Gisela, mujer artesana, la de los poderes creadores de los pueblos que se resisten a morir. Gracias, 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 y felicidades a Filben, y un abrazo a mi patria grande Venezuela. Estamos venciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Lilia, por este tiempo, por este encuentro, y muchas gracias a quienes se sumaron a esta emisión que les proponemos desde Ediciones SICUS, INBA, Voces del Tiempo, en la Filben 2020. Seguro que pronto nos vamos a poder encontrar nuevamente para darnos un lindo abrazo y presenciar estos encuentros como antes, que eran muy, muy agradables, encontrarnos en esa bella plaza, en el casco histórico, en esa Plaza Bolívar, nuevamente. Seguramente vendrán esos tiempos para todos que estamos esperando, y mientras nos seguimos aquí viviendo desde las pantallas. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar